Bienvenidos al podcast del Inforag, del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Mi nombre es Vilma Jaques y me encuentro con mi compañera Paula Silva. Estamos en el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, y hacemos un agradecimiento al Centro de Medios del Tecnológico de Monterrey por permitirnos el uso de este espacio. Muy en especial a la licenciada Lilia Ortega. Ella es la directora de división de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. También al licenciado Héctor Chavira. Él es el profesor del Tecnológico de Monterrey. Gracias, maestro, por la producción de este podcast. Y bueno, estamos con una invitada muy especial. Ella es la maestra Marisol Martínez López. Ella es jueza de 11º Civil por Audiencias. Le damos la bienvenida, maestra. Y partiendo de la premisa de que las materias civil y familiar ya se encuentran reguladas en las entidades federativas, ¿por qué la necesidad de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Primero que nada, buenas tardes. Agradecida con la invitación a este espacio. Me parece muy afortunado que el Inforag tenga este medio para hacer llegar a la ciudadanía información jurídica relevante en un lenguaje común para el ciudadano. En cuanto a esta pregunta, lo primero que debe quedar claro es que una reforma a la justicia no pasa solamente por establecer procedimientos modernos y novedosos. La experiencia nos muestra que el enfoque más completo es aquel que aprecia las reformas a la justicia como una política pública del Estado, lo que quiere decir que toda reforma debe comprender una serie de intereses de importancia social, y estos intereses son los que conducen o definen los objetivos del cambio. En particular, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en la exposición de motivos, podemos encontrar que en enero y febrero de 2015, a solicitud del Ejecutivo Federal, se realizaron diversos foros con juristas, con representantes de la sociedad civil y también con litigantes, y mediante estos foros se obtuvo como resultado que pues en el país existe una percepción y reclamo en cuanto a la eficiencia y eficacia de la tramitación de los juicios. Entonces se confirmó de alguna manera que en México tenemos un reto pues muy grande respecto a la administración de justicia. Como resultado de estos foros pues se dio la reforma de septiembre de 2017, donde se concedieron facultades al Congreso de la Unión para expedir una legislación única procesal en materias civil y familiar. Esta legislación única tiene su razón de ser en que en el país tenemos en las entidades federativas diversos códigos de procedimientos civiles. Esto significa que a lo largo del territorio nacional hay reglas y plazos, procedimientos distintos para un mismo asunto. Entonces, con esta reforma se busca unificar criterios y que esto pues dé celeridad a los procedimientos, ya que de alguna manera se vuelve más fácil realizar alguna reforma a una única legislación que estar cambiando las legislaciones de cada estado. Entonces, pues en una frase, la razón de ser del Código Nacional pues es simplificar los trámites. Se tiene contemplado contar con procedimientos homologados en todo el país, lo cual reducirá costos para los particulares y acelerará la solución de conflictos, evitando disparidades en criterios judiciales en los distintos tribunales del territorio nacional, lo que contribuye a la seguridad jurídica del ciudadano. Maestra Martínez, con lo que nos acaba de comentar y desde la función judicial, ¿qué retos visualiza con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Bueno, pues evidentemente tenemos un reto en cuanto a la capacitación de todos y todas. Y con esto me refiero no únicamente a los operadores jurídicos del tribunal, sino también al gremio de litigantes. Esta capacitación tendría que ser enfocada a obtener una mayor cultura jurídica acorde a la metodología de audiencias. Esta metodología de audiencias podemos decir que es la garantía de garantías. Esto porque el ciudadano conoce su procedimiento de primera mano. A pesar de que en el estado de Chihuahua tenemos el esquema de oralidad desde el año 2015, dado que la materia civil es muy formalista,
existe una resistencia a dejar el trámite escrito. De alguna manera se opta por las técnicas de litigación escrita y pues tenemos que migrar a estos temas de oralidad, ya que esto, como mencioné, pues brinda transparencia a los procedimientos y los interesados pueden presenciar de primera mano tanto la actuación de los jueces como la actuación de sus abogados. Maestra, en su opinión, ¿cuáles son los principales desafíos que supone el cambio al nuevo Código Nacional? Bueno, tenemos que decir que respecto a la implementación del Código Nacional, a diferencia de la reforma en materia penal, donde se dio un periodo de aplicación de 8 años, hablando de la reforma o del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se tiene contemplada como fecha máxima para la aplicación el día 1 de abril de 2027. Esto quiere decir que se dio un plazo aproximado de 4 años. Este plazo pudiera parecer corto, pero debo señalar que para el estado de Chihuahua, pues nosotros ya tenemos una ventaja, porque ya contamos con la oralidad tanto en materia civil y familiar. En principio, tenemos que nuestro Código de Procedimientos Civiles guarda mucha similitud procedimental con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, pues será cuestión de habituarnos a los temas novedosos, pero de entrada ya contamos al menos con la logística en el manejo de audiencias. Además, se cuenta ya casi con toda la infraestructura para la videograbación de audiencias y el enlace cuando se requiere la presencia telemática. Esto repito porque desde octubre de 2015 contamos con juzgados civiles y familiares con metodología de audiencias, lo que implica que ya se cuenta con el equipo técnico necesario, al menos en este Distrito Judicial Morelos. Habrá distritos judiciales en los que sí se requiera a lo mejor proveerles de equipo técnico, pero pues podemos decir que en cuestión de infraestructura los requisitos que faltan pues son mínimos. Podríamos también abonar como ventaja al estado de Chihuahua que la reforma en materia penal o la oralidad en materia penal opera desde el año 2008. Entonces, algunas de las herramientas que utilizan en la justicia penal pues se pueden utilizar ahora también en materia civil, y hago mucho énfasis en que estas herramientas tienen que ver con la justicia digital. En materia penal ya tienen diversas herramientas para lograr enlazar las audiencias con una persona que esté en otro distrito judicial, que la persona pueda acudir a una sede judicial en el lugar en el que se encuentre y el juez desde este distrito judicial puede presidir la audiencia tomando en cuenta la intervención de esta persona. ¿Cuáles considera que son las principales notas distintivas de este nuevo ordenamiento nacional? Bueno, pues además de lo que ya se mencionó, existen varios cambios, pero repito que el Código Nacional guarda mucha similitud con el código que tenemos aquí en Chihuahua. Algunos plazos se modificaron, pero en esencia el procedimiento sigue siendo el mismo. Se agregaron muchas cuestiones de derechos humanos, lo cual sin duda representa una ventaja, y me gustaría aquí enfatizar una cuestión que viene regulada en el Código Nacional, que anteriormente no la teníamos, pero que es una cuestión que se nos presenta a diario en el trabajo de los tribunales. Tenemos la presencia de las partes o de litigantes que de pronto ven la necesidad de contextualizar al juez en sus asuntos, esto es, piden audiencia con el juez para exponerle su asunto pues de manera directa, ya no tanto sabemos que ya presentó su demanda y que ya expuso los hechos, pero de alguna manera ven la necesidad de ir a exponerlo de forma verbal. Entonces todas estas intervenciones no están reguladas.
se atiende al público, porque pues de alguna manera es una obligación del juzgador pues tener una atención con estas personas, pero no se encuentra regulado. En el Código Nacional ya vienen previstas estas intervenciones, y en el artículo 134 regulan estas cuestiones que se refieren al alegato de oídas. Esto creo que fortalece la imparcialidad y se genera una mayor confianza en los involucrados, porque las audiencias con los jueces, aunque no sean videograbadas y sea únicamente ir a platicar algún asunto, se requiere la presencia de las dos partes. Entonces, pues esto elimina muchas suspicacias y pues nos ayuda a transparentar los procedimientos. Aquí, regular es como que no sea nada más, o sea, muy formal o... Sí, el Código Nacional establece que si una parte pide audiencia con el juez, se tiene que informar a la otra parte, decirle la fecha y hora en que va a acudir quien pidió la audiencia, para que también tenga el derecho de estar presente y pues saber lo que se le va a exponer al juez. Respecto a la celeridad en los procedimientos, ¿qué cambios prevé este Código Nacional? Como les mencioné, pues tenemos un capítulo de justicia digital. Esto quiere decir que pues incorpora algunas cuestiones respecto a las audiencias por telepresencia. Entonces, lo que antes a lo mejor lo teníamos que tramitar con un exhorto, es decir, pedir el auxilio a otro juez de otra localidad del estado o de otro estado para que nos auxiliara a recabar alguna prueba, ahora la podríamos recabar por medio de alguna tecnología de la información. También tenemos que el Código Nacional acorta algunos plazos. A manera de ejemplo, tenemos que para las sentencias en el estado de Chihuahua tenemos un plazo contemplado de 10 días para emitir la sentencia. 10 días, y este plazo se puede ampliar por 15 días más cuando el asunto sea complicado o pues requiera un mayor estudio. Entonces, un plazo máximo de 25 días. En el Código Nacional se prevé que la sentencia se emite después de terminada la audiencia de juicio. Esto es, inmediatamente después de recabar prueba. Entonces, en esa misma audiencia se prevé que se dicte la sentencia y se da un plazo de 10 días si se requiere un mayor estudio. Entonces, pues creo que la intención es buena de acortar los plazos, pero también tendríamos que valorar si estas temporalidades son posibles, porque pues tenemos que contemplar otros factores. Además, tenemos que contemplar el recurso humano, y toda vez que en el estado de Chihuahua, a pesar de que los plazos son más largos, tenemos en la actualidad que las agendas se encuentran saturadas. Entonces, yo creo que a pesar de que el código contemple plazos más breves, pues tendríamos que ver la viabilidad de poder cumplir de manera puntual estos plazos. Okay. Vamos a hacer un pequeño corte. Estamos con la maestra Marisol Martínez López. Ella es jueza de primera instancia del Juzgado 11º Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos. Regresamos. Continuamos en el podcast del Inforac del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Mi nombre es Vilma Jaques y me encuentro con mi compañera Paula Silva. Hoy tenemos como invitada a la maestra Marisol Martínez López. Ella es jueza de primera instancia del Juzgado 11º Civil por Audiencias. Maestra, nos estaba comentando acerca de los temas novedosos que incluye el Código Nacional. Así es. Como temas novedosos, podemos decir que este Código Nacional establece un mayor énfasis en la regla de la oralidad, en la regla técnica de la oralidad, como un vehículo que brinda mayor agilidad y celeridad a los procesos. Pues en la actualidad, a pesar de tener el juicio oral ordinario civil que ya mencionaba, donde la tramitación es mixta,
se tiene que, actualmente seguimos recibiendo solicitudes escritas, entonces esto pues aumenta la carga de trabajo. Sin embargo, en el Código Nacional se prevé en el artículo 252 que una vez publicado el auto donde se señala la fecha para la audiencia preliminar es la primera que se celebra en el procedimiento, ya no se van a recibir solicitudes escritas. Todas las peticiones relacionadas con el procedimiento las tendrán que formular las partes o sus abogados en audiencia. Establece expresamente que de presentarse alguna solicitud por escrito, esta deberá devolverse a los abogados sin mayor acuerdo. Tenemos también que el Código Nacional hace mucho énfasis en la inmediación, lo cual también aquí en Chihuahua ya lo operamos, y si bien ha sido un reto por el número de asuntos que se tramitan, se considera que este modelo de justicia, donde el juez está presente en todos los actos procesales, brinda mejores resultados y permite a las partes materiales una intervención directa y con más cercanía a los juzgadores. El Código Nacional regula también con mayor acierto preceptos para personas con discapacidad, ya que se incorpora el derecho a los ajustes razonables. Esto permite a las partes con alguna discapacidad contar con medios o condiciones adecuadas que posibiliten tanto su participación como la comunicación, la información y el entendimiento de los procesos en los cuales se encuentran involucrados. Se establecen también distintos mecanismos para que el procedimiento pueda seguirse utilizando tecnologías de la información, y se prevén los casos para los cuales puede implementarse la impartición de justicia a distancia, que es también un poco de lo que ya platicábamos. Con esto se permite la conducción de audiencias por telepresencia y permite que tanto las partes como algún tercero interviniente, como puede ser un perito o un tercero, puedan tener su intervención desde otra sede judicial. Además, esta codificación nacional sienta las bases de lo que se conoce como justicia digital. Se prevé la conformación de un expediente electrónico. El reto en cuanto a este expediente electrónico pues es la capacidad de almacenamiento, que pues va a representar recursos económicos para el tribunal, y también se tiene que ver la manera de garantizar la seguridad de los datos sensibles que se encuentran dentro del expediente. También en el tribunal no contamos ahorita con la firma electrónica para las actuaciones, entonces en el Código Nacional también se prevé esta figura de que los acuerdos o las resoluciones se puedan firmar por los operadores jurídicos de manera electrónica y ya no física. Respecto a las notificaciones, tenemos que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua sí tiene contemplada una notificación por correo electrónico. Esta notificación incluso fue muy útil cuando se presentó la pandemia, ya que con motivo de esto pues empezamos a usar diversas tecnologías, se utilizó algunas plataformas para llevar a cabo las audiencias, y también se utilizó este medio de notificación que es el correo electrónico. Sin embargo, en el Código Nacional le da una mayor importancia a este medio de notificación porque significa simplificar el trámite. Esto se refleja en lo que dispone el artículo 242 del Código Nacional, cuando habla de la reconvención, o lo que comúnmente la ciudadanía conoce coloquialmente como contrademanda. En este caso, el Código Nacional dispone que esto se debe notificar a la parte actora por correo electrónico. En materia recursiva, tenemos ahorita una fórmula general
de que todo lo que no es apelable es revocable. Entonces, esto quiere decir que las partes pueden recurrir cualquier determinación que se emita, ya sea por apelación o por revocación según se encuentre regulado. Sin embargo, en el Código Nacional se elimina esta fórmula general para efectos de que únicamente se puedan impugnar aquellas determinaciones o decisiones que verdaderamente causen un perjuicio a los interesados. Entonces, con esto se brinda mayor celeridad a los procedimientos para poder llegar a la resolución de fondo. Con este cambio novedoso, pues yo creo que sí se va a impactar en la celeridad de los procedimientos, aunado a que en el Código Nacional se tiene también como terminado la cuestión del reenvío. Esto es que cuando una persona apela una determinación, conoce una sala del tribunal, un tribunal de segunda instancia. Entonces, el tribunal de segunda instancia hay cuestiones que no puede subsanar directamente y debe regresar la tramitación al juez de origen, esto es al juez de primera instancia, para que, siguiendo las directrices que le diga el tribunal de alzada, pues reponga las actuaciones que se hubieran hecho de manera defectuosa. Con el Código Nacional, pues esto ya no va a ser así. Ahora el tribunal de segunda instancia es quien va a reparar esas actuaciones defectuosas. Entonces, pues esto también contribuye a la celeridad de los procedimientos. En cuanto a esto, tenemos que tomar en consideración que la manera en la cual están estructuradas las salas, y me refiero a la infraestructura física, pues no cuentan con salas de oralidad, pero con el Código Nacional pues se va a tener que adecuar un espacio para que los tribunales de segunda instancia puedan recabar prueba. En cuanto a las pruebas, nuestro Código de Procedimientos Civiles tiene un sistema que se llama tasado o semitasado. Esto quiere decir que la norma nos dice qué valor le vamos a dar a determinadas pruebas. En el Código Nacional se abandona este modelo tasado y se promueve la apreciación de la prueba mediante una motivación racional. Esto es, se le da al juzgador una intervención más proactiva para que pueda apreciar las pruebas de manera libre y valorarlas en su conjunto, siempre y cuando la relación de estas pruebas pues tenga una base racional y que se argumente por qué motivo se valoró de tal manera. Entonces, pues este es un cambio significativo porque pues desde siempre había operado este sistema de valoración de pruebas tasado o semitasado. Con independencia de los ajustes que toda nueva legislación conlleva, ¿considera que dicho marco de referencia es un progreso o un retroceso para la resolución de los conflictos? Bueno, sin duda toda legislación nueva lleva un propósito de mejora, o al menos así debería ser. En el caso del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, tenemos que esta codificación pues sigue la tendencia de todas las nuevas legislaciones, que son tanto las de materia mercantil, penal, de adolescentes, laboral, que llevan la directriz y propósito de agotar en un primer momento lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Este precepto de la Constitución habla de los medios o mecanismos alternativos de la solución de conflictos, que brindan a las partes la posibilidad de flexibilizar la respuesta a su conflicto o a su controversia, y en este código de igual manera se privilegia y se da énfasis a la mediación. Tengo entendido que se está trabajando en una ley general de mecanismos alternativos de solución de conflictos para complementar la legislación nacional o este código nacional. Esto con la finalidad
pues de descargar la carga laboral y que únicamente los asuntos en que no se haya podido llegar a algún acuerdo entre las partes, a pesar de haber agotado un esfuerzo de calidad, sean los que lleguen a los tribunales. Entonces, con este código, pues es esta una circunstancia de progreso, además de las ventajas que representa tener una legislación pues unificada y que tenga procedimientos homologados, lo cual como ya se había señalado, pues implica que se puedan hacer cambios de una manera pues más fácil. Se dice que el derecho siempre llega tarde a la realidad social, pero pues yo creo que esto es mejor que no llegar, y al hacerlo vemos que este código se nutre de los más recientes criterios y precedentes de la Corte. También incorpora algunos argumentos que se encuentran en tratados internacionales de los que México forma parte, y yo creo que esta incorporación de los criterios va con un propósito de que, a pesar de que la materia civil es una rama del derecho privado que es formalista, se busca dar un enfoque hacia el derecho constitucional, haciendo mayor énfasis expreso en la legislación a los derechos humanos. Para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿de qué manera se están preparando los operadores jurídicos? Bueno, desde la publicación del Código Nacional, por instrucción de la presidenta del tribunal, hemos formado 2 frentes de capacitación, uno en materia civil y uno en materia familiar. Esta preparación de los operadores jurídicos consiste en estudiar entre jueces y magistrados, a través de conversatorios, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, haciendo un análisis para detectar las diferencias que existen respecto del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua, y detectar además las necesidades que surjan para su adecuada implementación, como pueden ser aquellas que requieren una reforma legislativa, la adecuación de alguna normatividad local, detectar si se requiere a lo mejor algún convenio con alguna institución, modificar algún convenio que ya exista. También en los conversatorios discutimos sobre los cambios o las adecuaciones que se requieran en el tema de tecnologías de la información, y también respecto a la infraestructura. Como les mencionaba, por ejemplo, el caso de los tribunales de segunda instancia que no cuentan con una sala de oralidad. Entonces, todos estos temas los estamos analizando mediante reuniones entre jueces y magistrados, con la finalidad de detectar qué es lo que se requiere para la aplicación del código. Maestra, los conversatorios, ¿es una reunión aparte del horario de trabajo para hacer como un repaso y poder ahí dialogar con personas que se tienen también que incluir, como por ejemplo personal de sistemas? Así es, pues podemos decir que los conversatorios son reuniones multidisciplinarias. Contamos, como les decía, nos reunimos los jueces. Ahorita nos estamos reuniendo jueces de este distrito judicial Morelos, pero también en los otros distritos también están avanzando con estos conversatorios. Nos reunimos y exponemos los temas del Código Nacional de Procedimientos Civiles, exponemos las diferencias que existen con el código que tenemos, lo que a lo mejor nos pudiera generar un problema en la implementación, y como se menciona, contamos con la presencia de personal de tecnologías de la información. Hemos también contado con la presencia de la titular de la oficialía de turnos, la titular de la unidad de notificación y ejecución,
Pues esto porque pues el código pues va a impactar en todas las áreas del tribunal. Entonces pues tenemos que buscar la mejor manera de implementar estas nuevas disposiciones. Entonces pues se nos ha convocado a todos para ajustar o adecuar lo que ya tenemos y ver lo que hace falta. Estas reuniones, como bien lo menciona, pues se llevan a cabo fuera del horario laboral, porque pues de otra manera no sería posible. Entonces nos reunimos 2 o 3 veces al mes con el compromiso de llevar ya preparado un tema y también llevar ya preparadas las dudas que pudieran surgir o las críticas a los preceptos del código. Sin duda se visualizan muchos cambios y actualizaciones con este nuevo código. ¿Cuándo entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles? Bueno, tenemos que en la publicación del Código Nacional existe una nota de entrada en vigor y de aplicación gradual. Esto conforme a los artículos transitorios del decreto. Se tiene prevista la entrada en vigor gradualmente en el orden federal, de conformidad con la declaratoria que realizan las cámaras de diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión, previa a la solicitud del Poder Judicial de la Federación. El plazo máximo que se prevé es para el 1 de abril de 2027. En el caso de las entidades federativas, se prevé que el Código Nacional entrará en vigor de conformidad con la declaratoria que al efecto emita cada uno de los congresos locales. También para esto se requiere que haya una solicitud del Poder Judicial del Estado y la fecha límite también es el 1 de abril de 2027. La fecha de entrada en vigor en nuestro estado entonces se encuentra supeditada a que ya contemos con pues las bases para la implementación y pues una vez que esto suceda, el Poder Judicial va a solicitar al Congreso que se emita la declaratoria de entrada en vigor, lo cual desde luego tendrá que publicarse en el periódico oficial del estado. Me gustaría mencionar, ya que no se tocó en alguna de las otras cuestionamientos, que como les mencionaba, en el estado de Chihuahua ya contamos con una ventaja en cuanto a la implementación del código. Sin embargo, me hubiera gustado que en el Código Nacional se hubiera tomado en consideración esta distinción que ya tenemos en Chihuahua en cuanto a las materias civil y familiar, porque nosotros anteriormente teníamos un código donde el procedimiento civil y familiar pues se encontraba regulado en un mismo ordenamiento. Entonces, en 2015 pues se opta por separar las materias y se expide un código de procedimientos civiles y un código de procedimientos familiares. Entonces yo creo que esto era muy benéfico porque pues de alguna manera es la especialización de materias. Entonces pues con el Código Nacional volvemos a la unificación de las materias, pero me parece que la materia familiar yo creo que sí merece su regulación específica por los temas tan sensibles que trata, ya que las personas que resuelven temas de familia pues requieren una capacitación más específica porque se encuentran relacionados con temas de menores de edad. Tienen también que ver cuestiones de órdenes de protección, temas de violencia, y lo cual implica en algunas ocasiones para el juzgador romper con la neutralidad para preservar el interés superior de niñas, niños y adolescentes. En materia civil, pues esto pues no se refleja de esta manera. En materia civil, a manera de ejemplo, podemos mencionar que cuando se desahoga la prueba testimonial, el juez puede pedir aclaraciones a los testigos
pero esto sin subsidiar a las partes, es decir, sin beneficiar o perjudicar a alguna de las partes. Debe cuidarse mucho la neutralidad. En materia familiar, el juez juega un papel más proactivo porque tiene que indagar con la finalidad de brindar protección a las personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, como son pues los menores de edad. Maestra, pues le agradecemos mucho su visita a este podcast. Estuvo con nosotros la maestra Marisol Martínez López. Si desea agregar algo ya para finalizar, maestra. Nada más pues agradecer la invitación e insistir en que pues es muy afortunado este espacio que de alguna manera brinda a la ciudadanía la información sobre los avances que pues en justicia se están presentando. Le agradecemos también a usted por escucharnos en este podcast del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Mi nombre es Vilma Jaques y estuvo conmigo conduciendo también mi compañera Paula Silva. Agradecemos al Centro de Medios del Tecnológico de Monterrey. Gracias por permitirnos el uso de este espacio y nos escuchamos en nuestro siguiente episodio del podcast del Inforag.